Esperamos unos minutos más y que agrego más personas y arrancamos. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? A ver, antes que nada. Ana, sí, buenas tardes, ningún problema. ¿Sofía está por casualidad? ¿Sofía Echeverría? Creo que era Echeverría. ¿Está presente? Me mandó un correo. A ver. Sofía, ahí te leo. Bueno, me llegó bien. Recién vi tu correo, Sofía. Quería decirte que no te hagas ningún inconveniente si tenés que irte un ratito antes. No sé si me escuchás bien. No hay ningún problema. Yo después quedé tranquila que te paso el presente. Sé que estás en clase y que tenés que retirarte por esta cuestión. Así que bueno, dame muchos éxitos en eso también. Hola Malene, ningún problema. Tranqui, no corras. Bueno, vamos arrancando de a poquito. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Estuvieron ahí leyendo algo? ¿Estuvieron bien lo que vimos la semana pasada? Vamos a hacer con la tónica, seguir con esta cuestión de que ustedes vayan dialogando un poquito al inicio de clase, que me vayan poniendo en tema a mí, qué fue lo último que vimos, hasta dónde llegamos. Si hay dudas, consultas, preguntas, críticas, es el momento. Después se cierra. Es el momento ahora. Bueno, a ver, me gustaría escuchar voces nuevas. Ya estamos en la cuarta clase. Así que es importante que se vayan empezando a comunicar. Sobre todo los que no lo hacen habitualmente. Así hacemos esto más democrático, más federal, fundamentalmente. Ya conozco varias voces que sé que participan, así que bueno, me encantaría que hoy empiece quien tenga ganas. Esperen que acepto y los voy escuchando. Vamos a tratar de hacer esto más dinámico. La idea mía no es empezar a preguntarles uno por uno, sobre todo los que no conozco mucho la voz, así que la idea es que ustedes puedan empezar a hablar. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Hola Cristian, ¿cómo andas? Jesús, ¿cómo te va? Quedamos bien, vos. Bien, bien. Quedamos, bueno, en lo que era la toma de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra, lo que había pasado, bueno, con el asesinato de Quiroga en 1835, Bien. y acotamos que, bueno, que íbamos a hablar del gobierno de Rosa, que iba a durar aproximadamente 15 años, ¿no? Eso es un poquito de lo último. Bien, un poquito más. Está bien, Jesús, bien, bien. Gracias por participar. ¿Quién más? A Jesús ya lo conozco, así que, ¿quién más? Bueno, voy a empezar a preguntar uno por uno. No me gusta hacer esto, pero vamos a empezar a hacerlo. Porque siempre no me hablan siempre los mismos. A ver. ¿Agustín Menchón está? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Agustín? ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranqui. Me encuentro en la unidad trabajando y bueno, obviamente en situación de poder hacer un aporte y analizar cualquier tema que se Perfecto. establezca, ¿no? Perfecto, Agustín. ¿Te acordás algo de lo que vimos en la clase pasada? Y vimos varios gobiernos en realidad. Por ahí fue todo el proceso posterior al 25 de mayo. Empezamos más o menos por ahí y nos vinimos a la actualidad que analizamos también un poquito también. Se Vengo te cortó escuchando todo igual. Sí, sí, se te cortó un poquito ahí. Sí, sí, ya pasamos un poquito el 25 de mayo. Estábamos más, si se quiere, en la mitad del siglo XIX, por así decir, con el primer gobierno de Rosas y cuestiones que fueron sucediendo en ese momento. Congreso Constituyente y demás.
Por ahí se me puede bloquear un poquito la señal porque acá se va constantemente, ¿viste? Estoy en un lugar donde la señal, ¿viste? A veces se establece y a veces Perfecto, va. Agustín. No tengas ningún inconveniente. Gracias por participar. Gracias, profe, muy amable, como siempre. Muchísimas gracias. Un gusto. Alejandro Rotela, ¿está por ahí? Hay una que se quedó en el caño corto. ¿Está por ahí, Rotela? Está conectado, ¿eh? Dayana Suárez. Eduardo Álvarez. Miren que después también esto suma para el presente, ¿eh? Porque si no están acá... Lucas Arizoaín. Hola, profe, buenas tardes. Lucas, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Te acordás más o menos que vimos la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Sí, bueno, ¿hasta dónde llegamos? Como dijo, creo que fue Jesús, que había dicho del gobierno de Rosas, que íbamos a empezar con eso. Claro, eso es con lo que vamos a empezar hoy. Pero la clase pasada, ¿qué fue lo más importante que vimos? Bueno, lo más importante, la invasión es inglesa, la tercera. Muy bien, ¿qué más? Después hablamos del conflicto entre Salta y Tucumán. Muy bien, muy bien, muy bien. Donde Hay algo importante que todavía nadie me lo mencionó, que es importantísimo de la clase pasada. La batalla de Cepeda. Hernán, la batalla de Cepeda, ¿te parece? Y porque ahí se desentona todo después, desencadena Pero con todos los... Acordate, Hernán, que la batalla de Cepeda no fue la clase pasada, fue la anterior, ¿eh? No, pero ahí arrancamos y dio el puntapié para lo que era la clase que dimos la clase pasada. Claro, ¿sí? está bien. Pero la batalla de Cepeda, recordá que la hablamos la clase pasada. Un poquito más adelante, ¿qué viene después? El magnicidio. ¿Puede ser, profe, el asesinato de Facundo Quiroga? Ahí vamos. Quiroga por un lado. ¿Qué otro prócer fue asesinado? Dorrego. Claro, el asesinato de Manuel Dorrego. ¿A manos de quién? Durante el gobierno de Balcarce. Por Lavalle, profe. Sofía, muy bien. Lavalle fue quien atenta contra la vida de Manuel Dorrego, quien decide su fusilamiento, digamos, de alguna manera proponiendo, si se quiere, el primer magnicidio del siglo XIX. Esperen que alguien quiere conectarse. No sé quién es, pues no lo veo acá. A ver. Bueno, no sé. Ver. A ver, esperen un segundo, que tengo dos esperando en lista. Permitir. Ahí vamos llegando. Bien, a ver. ¿Alguien más? El tratado, profesor, el tratado ¿Quién de habla, Cañuela, Luis? pues, sí. ¿Cómo estás, Luis? Sí, te ¿Cómo escucho. va? ¿Todo bien, profesor? Bien. Decime. El tratado de Cañuela después, posteriormente del asesinato, del magnicidio. Muy bien. Cañuelas y qué otro tratado más importante. ¿Cuál, Hernán? O Jesús, no sé quién habló. Pilar. No. Pilar está más atrás. Después como bien dijo Luis, después de lo que sucede con Dorrego, quedan dos personas fuertes en lo que era la incipiente confederación. ¿Quién era? Lavalle por un lado y el otro ¿quién era? Rosas. Muy bien, Rosas. ¿Qué pasa con los dos? ¿Firman el tratado El de, tratado como dijo Luis? El de Cañuela. Sí. Bien, ¿y después qué sucede? Hola, profe. Ana, tengo ¿cómo te va? anotado, bien, tengo anotada la capitulación de Barracas. Muy bien, Ana. Muy bien, Ana. La capitulación de Barracas, justamente. Sí. Que eso le da inicio a un nuevo proceso en la provincia de Buenos Aires, ¿recuerdan? Viene un gobierno provisorio. El gobierno provisorio de Juan José Viamonte. Muy bien. Acordado por Lavalle y Rosas, y ahí Muy Rosas en cara de gobernador. Excelente, Ana, muy bien. Ahí vamos. Esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta, justamente porque se vuelve, digamos, a reestructurar la legislatura de la provincia para elegir un nuevo gobernador. Como bien dijo Ana, provisorio Viamonte, para que asuma, ¿sí?, don Juan Manuel su primer gobierno. Pero pasó algo más importante que vimos, que para mí es sustancial, porque seguramente es tema de evaluación y nadie me lo comentó todavía. Recuerdan que vimos, como hoy dijo Hernán, después de CP y demás,
que se conformó la provincia de Buenos Aires, demás, seguimos adelante, tratado del cuadrilátero, seguimos, pasa algo después. Profe, puede ser lo de la Liga Unitaria Eso sí, eso también lo vimos, pero no me refiero a eso interior. específicamente. Ah, bueno. Porque ahí estamos hablando en 1831, por ahí, un poquito más para atrás, entre 1821, 22, 1824, 1827, ¿qué pasa ahí? ¿Tenemos un gobernante nuevo, por así decir? Que se crea el banco de descuento, todo lo que pasó con la tierra, ¿no? Bien, eso tiene que ver, pero ¿con qué tiene que ver eso? Bien, Jesús. ¿Quién asume ahí? ¿Quién está ahí como en las sombras gobernando y después es...? ¿El ministro de Hacienda de Rivadavia? No, justamente Rivadavia. Justamente Rivadavia, Jesús, porque el gobernador era Martín Rodríguez. Asume Rivadavia. ¿Y cómo se autoproclama Rivadavia? Si yo les tuviera que preguntar cuál es nuestro primer presidente patrio, ¿ustedes qué me dirían? El primero fue Cornelio Saavedra. Muy bien, Hernán. Primer presidente patrio, Cornelio Saavedra. ¿Quién fue nuestro primer presidente por ley de presidencia? Rivadavia. Muy bien, Hernán. Ahí está el tema. Vimos la primera presidencia por ley de Rivadavia, ¿no? Nadie me lo había dicho. ¿En qué circunstancias se da esa ley? ¿Cómo surge esa ley de presidencia? ¿Surge de la nada? ¿O en base a qué que había de fondo? Y en junio de 1825, profe, la ley de consultas, que a fin se Bien, determina está bien, Ana, la todas esas forma son de Estado. leyes. Ese compendio de leyes, ¿dónde surge? Es un compendio de leyes que surge ¿dónde? Que es fundamental. Del Congreso Constituyente, profe. Muy bien. Ahí va Sofía y ahí va Ana. El Congreso General Constituyente. Es el único donde pueden surgir las leyes, ¿sí? Esto es muy importante que tengan en cuenta al analizar los procesos que vamos viendo clase a clase. Que este Congreso fue troncal porque decidió un montón de leyes, ¿sí? Orientadas y digitadas por la provincia de Buenos Aires como líder, teniendo como líder, perdón, a Rivadavia, que asimismo, por ese Congreso, dicta una ley y se dicta presidente. Ustedes se dan cuenta de la cuestión institucional, de lo importante que empieza a ser, ¿no? Ahora bien, ya para no atormentarlos más a preguntas y empezar con la clase, ¿sí? Gracias a los que participaron y aportaron un montón de datos. Nosotros llegamos al asesinato de Quiroga, ¿bien? ¿Hasta ahí vamos todo bien? Lo matan a Quiroga, Rosas escribe esa famosa carta de la Hacienda de Figueroa, donde promete, si se quiere, un periodo de sangre y fuego. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es, vamos a terminar con la unidad 1, definitivamente, y lo que propone justamente el brigadier es este periodo de venganza, si se quiere, de momento álgido, como yo les dije recién, de sangre y fuego, a todo este proceso del unitario en general, ¿no? Que venía asesinando a caudillos federales, bueno, pasó con La Torre, pasó con lo de Quiroga justamente, ¿sí? Pasó con lo de Dorrego. Rosas ya veía viendo que la única manera de ponerlo, si se quiere, en penitencia, entre comillas, por así decir, era generar una persecución política e ideológica muy fuerte, ¿sí? Lo que se conoció como la Sociedad Popular Restauradora, a través de la Mazorca, el brazo armado, ¿sí? Que también lideraba Encarnación Ascurra, su mujer. Y viene un periodo bastante sombrío, donde el federalismo, a través de la provincia de Buenos Aires, en Rosas como nuevo gobernador, va a tener una tendencia bastante, si se quiere, vertical, más dura en lo económico, más dura en lo social, pero fundamentalmente también más dura y más consistente en la cuestión de la soberanía nacional, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este momento. Voy a empezar a compartir el Power, ustedes me van a decir si se ve. A ver ahí, ustedes me dicen. Si lo vemos. Sí, se ve, profe. Muchas gracias, María. Bueno, siguiendo en esta tónica, gracias Luis, siguiendo en esta tónica, este segundo gobierno, como yo les decía recién, fíjense la duración que va a tener, ¿no? 17 años va a durar el segundo gobierno de Rosas.
que va a ser, si se quiere, prorrogado, ¿sí? por las circunstancias del momento. Y definitivamente la legislatura lo va a designar en marzo de 1835 con ya definitivamente la suma del poder público. ¿Qué habíamos dicho en la clase pasada que era la suma del poder público? ¿Alguien recuerda? Habíamos hablado del lleno de facultades de Martín Rodríguez, habíamos hablado de las facultades extraordinarias de Rosas en el primer gobierno, pero ahora es la suma del poder público. ¿Cuál es la diferencia que la vimos la semana pasada? Lo que recuerdan, no importa, no pierdan el miedo a equivocarse, porque acá no hay errores, ¿sí? Es todo aprendizaje. ¿Qué se les ocurre? Suma del poder público. ¿Cuál sería el poder público que tenemos actualmente? ¿Se me fueron o no están ahí? Poder ejecutivo y poder legislativo. Muy bien, Lucas, ahí está. El ejecutivo, en la suma de poder, va a tener la potestad de tener, justamente, valga la redundancia, poder en el resto de los poderes, ¿sí? Por eso es la suma del poder público en uno solo. El ejecutivo va a tener potestad sobre el poder legislativo y sustancialmente sobre el poder judicial, ¿sí? Esta era la condición que había pedido Rosas para asumir su primer gobierno. Recuerden que en el primero ¿recuerdan el primer gobierno cuando no le habían renovado las facultades extraordinarias y decide renunciar? Bueno, acá pide la suma del poder público. Mucho más arriba la cuestión del dominio o de la potestad, si se quiere, política gubernamental. ¿Por qué? Porque según Rosas, entre comillas, había que pacificar el territorio. Y la pacificación iba a ser, como yo les decía recién, perdón, a sangre y fuego. Una de las primeras, más allá de esta cuestión de la persecución ideológica con los enemigos unitarios y lo que eran enemigos de la Santa Federación Rosista, como hablábamos recién a través de la mazorca y eso, es importante el orden administrativo que va a ser, sobre todo desde lo económico, Rosas. En este segundo gobierno lo que va a surgir es lo que se conoció como la famosa ley de aduanas. ¿Sí? La ley de aduanas, lo importante de esta ley, es que va a ser una ley proteccionista. Recuerdan que veníamos del libre cambio, ¿sí? En gobiernos anteriores, donde había este intercambio de bienes y servicios que eran lesivos, digamos, a la industria vernácula, a la industria local. Porque las materias primas iban y venían y los productos que ingresaban de afuera rompían la industria nacional. Bueno, con Rosas se termina esto. En 1835 se dicta la ley de aduanas, en la cual va a proteger las materias primas locales y todos los productos vernáculos, ¿sí? De esta manera va a gravar con aranceles los productos que son importados y que ingresen al país y que dañen la producción nacional. Va a levantar las barreras arancelarias para que los productos paguen más para entrar al país, ¿sí? Y así fomentar mejor la producción local o doméstica. Va a proteger la harina, el trigo, la yerba, ¿sí? Rompiendo el régimen librecambista, como yo les decía recién, que se establecía anteriormente. Los beneficiarios van a ser los grandes agricultores y ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que le van a agradecer a Rosas, ¿sí? Este estímulo de la política proteccionista en materia económica y en materia aduanera. Jesús, te escucho. ¿Eso lo hizo él, Cristian, porque era estanciero él, porque toda la vida fue eso? Claro, o sea, recordemos que era un gran estanciero de la provincia. Perdón. Por eso es favoritismo por el campo, pregunto, no sé. Sí, tiene que ver más justamente con también, si se quiere, aunar el acompañamiento, ¿sí? De esos grandes terratenientes que trabajaban la tierra, tanto sean agricultores como ganaderos, ¿sí? Ya Rosas tenía una gran popularidad entre los pueblos originarios, los gauchos, y el tema era seguir ampliando ese nivel de influencia socioeconómico y cultural, ¿se entiende? Más ahora que era gobernador de la provincia. Está bien, gracias. No, por favor, gracias a vos por la consulta. Ahora bien, esto fue muy importante porque la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Empieza a recaudar más y empieza a crecer más, ¿sí? Si bien Rosas, con esta ley de aduana, la hace provincial, no decide hacerla, ¿sí? Nacional. Recuerden que recién todavía estamos en 1835 y todavía estábamos con los vaivenes de la provincia de Buenos Aires, líder, no líder. Lo que sí tenía Buenos Aires, que representaba a la nación, ¿qué era? Que tenían los gobernadores, que se lo delegan al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdan qué era? ¿El manejo de qué?
¿El puerto? No precisamente, Leonardo, porque el puerto y la aduana ya eran de la provincia de Buenos Aires. Juan, Ávila, te escucho. Que te corta mucho, Juan. Que te corta mucho, no se te escucha el audio. Si querés ponerlo por chat. Pero no. Hola, Juan, ahí te escucho bien, ¿eh? Sí, profe, iba a decir del puerto y la aduana, pero no. No, eso ya era de la provincia de Buenos Aires. Había una potestad que tenía el gobernador de la provincia de Buenos Aires que lo manejaba a nivel nacional, si se quiere. ¿Qué era? ¿El manejo de qué? De las relaciones exteriores. ¿El manejo de las tierras? De las relaciones exteriores. ¿Sí? Recuerden eso. En cabeza del gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba el manejo de las relaciones exteriores. Porque Rosas seguía confiando en la autonomía de las provincias. ¿Recuerdan el pacto federal? ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué era el pacto federal? ¿Qué le daba a las provincias? Le daban, decidían por ellas mismas. Exactamente, Luis, eran autónomas y eran soberanas. Autonomía. Claro, muy bien, Leonardo. Autónomas y soberanas por el pacto federal. ¿Qué decía Rosas? Que antes de organizar un Estado nacional, ese era su pensamiento que se lo llevó hasta la tumba, antes de formar un Estado nacional con una constitución y una organización, las provincias tenían que ser autónomas, independientes, soberanas y tenían que tener su propia constitución. Rosa decía, hasta que esto no se produzca, no llamemos a Congreso, no dictemos la Constitución y no organicemos nada, porque tienen que organizarse, ¿sí?, primero las provincias. ¿Se entiende? Esto va a traer muchos problemas, sobre todo con los enemigos, que querían organizar el país desde Buenos Aires para afuera. ¿Sí? Por eso querían Congreso, por eso querían Constitución, para que Buenos Aires tenga esa potestad. Ahora bien, siguiendo adelante con esta, como ya vimos recién, esta ley de aduanas, van a empezar algunos problemas, ¿sí?, sobre todo cuando Rosas empieza a tocar intereses tan particulares y tan económicos como la ganadería, la agricultura, ¿sí?, el manejo de los ríos interiores y demás. Esta cuestión proteccionista de Rosas se vuelve mucho más rigurosa y consistente en diferentes ámbitos sociales y en diferentes ámbitos económicos, comerciales y financieros. Es así, ¿sí?, que vamos a tener ya para 1838 los primeros inconvenientes a gran escala con grandes potencias europeas. En principio, esperen que alguien se sumó, debo decirles que este periodo de Rosas es un periodo realmente de sangre y fuego, es un periodo donde el restaurador, como se le puso el mote, ¿no?, el restaurador de las leyes, el honor a Dorrego, iba a ser un periodo de guerra permanente. Rosas va a tener estos 17 años de gobierno prácticamente en guerra, ¿sí?, tanto con potencias extranjeras como con potencias regionales, como con insurgencias locales. En esos tres niveles se va a llevar este segundo gobierno de Rosas, entendamos segundo gobierno en 17 años, ¿no? Por eso va a ser tan conflictivo, ¿sí?, y se va a enfrentar a tantos intereses. Es muy importante que empiecen a comprender y a razonar esta conceptualización de Rosas entendiendo el país desde otro enfoque, ¿sí?, no desde el enfoque más tradicional porteño, si se quiere, sino de un enfoque más federal, pero federal desde dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden la dicotomía, no? No sé quién me habló. No sé si alguien me habló. Bueno. ¿Entienden esa dicotomía? Siendo federal, pero desde Buenos Aires, donde las provincias del interior siempre desconfiaron de Buenos Aires, por más que, o sea, porque la consideraban toda porteña. ¿Bien? Bueno, eso vamos a ver cómo se define más adelante. Para 1837, síganme, se produce una sublevación, se crea, mejor dicho, la Confederación Peruano-Boliviana. Nosotros somos la Confederación Argentina. En el norte se crea la Confederación Peruano-Boliviana, 1837, al mando del general, el mariscal Santa Cruz, que odiaba profundamente a Rosas. ¿Qué hace el mariscal Santa Cruz? Invade Jujuy, invade Salta y anexa a la Confederación Peruano-Boliviana esas dos provincias. Rosas manda a Alejandro Heredia, recuerdan, el gobernador de Tucumán, a repeler y a atacar a la Confederación Peruano-Boliviana. Empieza el primer enfrentamiento bélico, ¿sí?, para que lo vayan teniendo de trasfondo.
1838 empiezan los problemas con las potencias extranjeras. ¿Recuerdan a Francia, que había estado muy envalentonada con querer imponer un príncipe acá? Bueno, ¿qué pasa con Francia? Francia quiere volver a expandir su comercio mundial, ¿sí? Estaba en un proceso, si se quiere, de baja hegemonía, donde la alta hegemonía la tenía Gran Bretaña, y Francia a nivel mundial quería tener ciertas potestades como tenía Gran Bretaña con el resto de los territorios o de los países de aquel momento. ¿Qué hace? Viene al país un vicecónsul francés llamado Aimé Roger. El vicecónsul Aimé Roger se entrevista con Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le dice que, mire, brigadier, usted ha puesto en prisión a varios ciudadanos franceses por espionaje. Lo cual es cierto. Rosas había puesto en prisión a varios franceses por espionaje, ¿sí? Porque decía que conspiraban, ¿sí?, con los unitarios locales y conspiraban con los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. Ahora vamos a ver qué pasaba en Montevideo. Lo cual Rosas dice, sí, es cierto, yo los encarcelé, ¿cuál es el problema? Bueno, tiene que dejarlos libres porque son ciudadanos franceses. A lo que Rosas le dice, no, bueno, a ver, los voy a dejar libre en caso de que adelante mío no esté un vicecónsul, sino que esté un diplomático de alto rango. Parece que el vicecónsul, Aimé Roger, se enojó muchísimo, ¿sí? Fue tanto el enojo que le pidió al almirante Leblanc, ¿sí?, de la Armada Francesa, que bloquee el puerto de Buenos Aires y le impida al gobierno de la Confederación exportar e importar mercaderías, ¿no? Este bloqueo se termina produciendo en el año 1838. La escuadra francesa bloquea el Río de la Plata, ¿sí? Bloquea el puerto de Buenos Aires. Esto obviamente produce un problema fenomenal dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por consiguiente dentro de la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque al bloquear los puertos no entran mercaderías, no entran alimentos, no entran importaciones, no salen exportaciones, se detiene la economía. ¿Me van siguiendo? Es un bloqueo. Parece ser que Francia no solamente quería que Rosas libere a los presos franceses, fíjense lo nimio de esto, sino que Francia lo que quería, ¿sí?, es que Rosas abra los ríos interiores para que Francia pueda comerciar. El bloqueo no era por los presos, era un bloqueo comercial. ¿Y qué dice Francia? Que además de abrir los bloqueos, en los ríos interiores, para levantar el bloqueo, quería el trato de nación más favorecida. ¿Recuerdan esto? El trato de nación más favorecida que lo vimos. ¿Con qué país tenía la Confederación trato de nación más favorecida? Con Gran Con Bretaña. Inglaterra. Exactamente, Luis, y exactamente, Lucas. Con Inglaterra, con Gran Bretaña, como quieran verlo, ¿sí? Francia quería exactamente lo mismo. ¿Qué era el trato de nación más favorecida? ¿Recuerdan? Que el producto de ellos prevalece sobre cualquier otro y están obligados a consumirlo. A ver, Jesús, no es que el producto de ellos va a prevalecer sobre otros, sino que va a tener que tener el mismo trato que tienen otros. ¿Sí? Claro, o sea, eran los privilegiados el comercio de Gran Bretaña en Argentina a partir de ese tratado que hicieron de amistad, ¿no? Claro, muy bien, Jesús, exactamente, el Tratado de Amistad y Comercio en 1825. Muy bien, muy bien. Francia quiere lo mismo, el trato comercial que sea igual que Gran Bretaña, el trato de nación más favorecida. Rosas le dice, bueno, váyanse de la Confederación, expulsa a los diplomáticos, dice la Confederación no va a negociar bajo los cañonazos, le dice Rosas prácticamente a Aimé Roger y después se lo hace comunicar al almirante Leblanc. Por lo tanto, se configura el bloqueo francés a la Confederación. Esto provoca, este bloqueo va a durar 2 años, ¿sí?, que en la provincia de Buenos Aires empiecen a surgir las sublevaciones en contra de Rosas, porque claro, con esto afectaba intereses económicos Rosas, al impedir que ingresen y egresen mercaderías o materias primas. Entonces, como la Confederación necesitaba recursos, ¿qué hace Rosas? ¿Se acuerdan la ley de enfiteusis? ¿Se acuerdan la ley de enfiteusis que vimos con Rivadavia? Sí, que se expropiaban de los campos. Claro, que se adueñaron de los campos en pocas manos para arrendarlos pagando cánones muy baratos, ¿sí? Pero no compraban la tierra, la arrendaban solamente por bajos cánones. Ahora bien, ¿qué hace Rosas? Bueno, a ver, junta a los grupos que tienen enfiteusis, ¿cuántos son? ¿10 los dueños? ¿5 los dueños? Bueno, a ver, o compran la tierra o pagan un canon extraordinario
que lo va a cobrar el gobierno de Buenos Aires. Claramente, los enfiteutas nada querían saber con esto, no pagan ningún canon, ¿sí? Y no venden la tierra. ¿Qué hace Rosas? Ahí sí, como dice Luis, expropia la tierra, las pone de tierra pública y después las vende. Y esto produce una hecatombe, ¿sí? En el poder estanciero vernáculo. Con eso y con el bloqueo, ¿sí? Varias provincias empiezan a sublevarse, si se quiere, y los franceses desembarcan en Montevideo. Es importante que tengan en cuenta esto también. En la República Oriental del Uruguay se estaba dando también una nueva guerra. El Partido Blanco de Manuel Oribe, aliado a Rosas, peleaba contra el Partido Colorado de Venancio Flores, aliado a los franceses, ¿sí? Y aliado con los unitarios exiliados, ¿se entiende? Bueno, vayan craneando el fondo, ¿sí? Ahí tenemos lo que pasaba con la Confederación Peruano-Boliviana de fondo, lo que está pasando ahora con el bloqueo, lo que pasa en Montevideo, que las fuerzas francesas con los unitarios exiliados quieren atacar el litoral, ¿sí? Argentino. Y en Cristian, sí, Jesús. Disculpa que te interrumpa. Te consulto, y lo que es el imperio portugués, ellos no se meten para nada en esta disputa. Ahora, muy buena pregunta, Jesús, muy buena pregunta. Ahora vamos a llegar, pero recordá que allá no es más el imperio portugués. Es el imperio esclavista de Pedro II de Brasil. Gracias. ¿Sí? Muy buena pregunta y muy buena acotación, Jesús. En breve van a aparecer los brasileros del imperio esclavista. Dame un ratito y llegamos. Quiero que se vayan configurando de a poco, paso a paso, para entenderlo bien, de manera macro. ¿Qué pasa en el sur de la provincia de Buenos Aires? Se subleva un grupo de estancieros que se conocieron como los Libres del Sur. El líder de los Libres del Sur era un tal Pablo Castelli, hijo de Juan José Castelli. ¿Quién era Juan José Castelli? ¿Uno de los vocales? ¿De qué, Leonardo? ¿De la primera junta? Muy bien, vocal de la primera junta, el famoso orador de la revolución. Resulta ser que su hijo era un gran estanciero, ¿sí? Que se había perjudicado por la política proteccionista de Rosas, por el bloqueo y demás, y decide formar una milicia para sublevarse contra el restaurador. Se produce lo que se conoció como la famosa batalla de Chascomús, ¿sí? Se produce la batalla de Tandil y la famosa batalla de Dolores, ¿sí? Hay 3 batallas muy importantes en la provincia de Buenos Aires. Pero finalmente, quien toma, digamos, la vanguardia ofensiva para repeler el ataque es ni más ni menos que Prudencio Rosas, el hermano del brigadier, que al mando del ejército de la provincia de Buenos Aires y parte del ejército de la Confederación, se subleva, obviamente, ante este ataque y en la famosa batalla de Chascomús termina por repeler la sublevación de los Libres del Sur. A Pablo Castelli le cortan la cabeza, al hijo de Castelli le cortan la cabeza y la dejan en una pica clavada en Dolores durante 5 años. Fíjense, o sea, yo esto lo digo así, pero empecemos a comprender la gravedad de la situación, ¿no? Le cortan la cabeza a Pablo Castelli y la ponen en una pica para exhibición de sus enemigos. Game of Thrones, profesor. Claro, Luis, Game of Thrones no inventó nada Game of Thrones, o sea, ya lo inventó todo el siglo XVIII y el siglo XIX. Ni hablar el medioevo. Bueno, la cabeza de Pablo Castelli cortada en la pica en la entrada de Dolores. Imagínense hoy cuando pasan por Dolores, la pica ahí con la cabeza. Bueno, 5 años tuvo. Por una forma de demostrar, ¿no? Si se quiere, ese terror que también tenía la mazorca. Ahora bien, también en el medio existe otra conspiración que se conoce como la conspiración de Massa. Recuerdan que el último presidente antes de que asuma Rosas había sido Vicente Massa, que era un aliado rosista, si se quiere, que duró muy poco su gobierno. Bueno, su hijo Ramón Massa se subleva contra Rosas. Y a que no saben con quién hace un pacto Massa para derrocar a Rosas. Un viejo general que estaba ahí dando vueltas, que quería también invadir el litoral, y unirse a los franceses y unirse a los unitarios exiliados. Un tal Lavalle, ¿le suenan a Lavalle? Bueno, aparece Lavalle de nuevo, que se junta con Ramón Massa, el hijo de Vicente Massa,
que se junta con Leblanc, que habla con la escuadra francesa, que quiere invadir el litoral. Bueno, parece ser que la revuelta de Massa también es sofocada por Prudencio Rosas. Lavalle, en vez de invadir Buenos Aires, invade Santa Fe, invade Entre Ríos, o sea, deja, digamos, a la revolución de Massa sola. La revolución de Massa es aplastada. Rosas manda a matar a Ramón Massa, y la mazorca parece que se extralimita y mata a Vicente Massa también. Mata a que había sido presidente aliado de Rosas. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿sí?, este brazo armado. Lavalle, ¿me van siguiendo? Libres del Sur, conspiraciones de Massa. Ahora seguimos con Lavalle. De fondo, Confederación Peruano-Boliviana, batalla de Tarija, ¿sí? Batalla de Tarija, al mando del Alejandro Heredia, a favor de Rosas, para proteger Jujuy, Salta y parte de Tarija, la hoy Tarija boliviana, ¿no? La batalla seguía de fondo. Bien. Lavalle. Volvemos a Lavalle. ¿Qué hace Lavalle? Parece ser que Lavalle forma, ¿sí?, en el interior lo que se conoció como la Coalición del Norte. ¿Recuerdan cuando vimos al general Paz, que hablaba de toda la Coalición del Norte, la Liga Unitaria del Interior? Bueno, Lavalle vuelve a retomar esos viejos vestigios de Paz y forma una coalición para pelear y derrocar a Rosas. Nuevamente, los ejércitos del gobierno y de la Confederación se enfrentan, ¿sí?, con el general Lavalle. Y acá viene la ayuda de Manuel Oribe. ¿Recuerdan a Oribe? Quien tenía problemas en la República de Uruguay. Bueno, Oribe tiene una batalla en Uruguay, la batalla de Maldonado, donde pierde con Venancio Flores y gana el partido de Colorado en Uruguay, aliado de los franceses. Oribe cruza el charco y se refugia en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace Rosas? Ya que está Oribe, lo utiliza para darle el mando de los ejércitos. Y Oribe va a hacerle la batalla a Lavalle. Es así que aproximadamente en 1840 se produce la batalla de Quebracho Herrado. Esta famosa batalla de Quebracho Herrado, sí, cerca de Córdoba, es la primera batalla que pierde Lavalle y que triunfa Oribe. Parece ser que los ejércitos de la Coalición del Norte no se ponían de acuerdo en el mandato de Lavalle. Lavalle se corta solo una vez más y se retira. Se va para el norte. Resulta ser que Oribe lo persigue, ¿sí?, y se produce la segunda batalla contra la Coalición del Norte, la famosa batalla de Famaillá, en Tucumán, 1841, donde definitivamente las fuerzas de Oribe, las fuerzas rosistas, derrotan a Lavalle y Lavalle se termina refugiando en Salta, que todavía estaba en guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. Parece ser que en Salta, Lavalle, fiel a su conspiración eterna, ¿sí?, contra el Rosa, contra todo el sistema federal, se quiere unir a la Confederación Peruano-Boliviana. Resulta ser que vestigios del ejército rosista lo siguen hasta Salta y lo matan de un disparo en el ojo. Así muere Lavalle, así termina su vida Lavalle. Posteriormente, las fuerzas rosistas triunfan en la batalla de Tarija y recuperan Jujuy y Salta. ¿Me fueron siguiendo? ¿Todo el trasfondo? Triunfo contra la Confederación Peruano-Boliviana, triunfo contra la Coalición del Norte, triunfo contra los Libres del Sur, triunfo contra los conspiradores de Massa. Y me faltaba el quinto elemento. ¿Cuál era el quinto elemento? El bloqueo francés todavía seguía. Después de todas estas conspiraciones que fueron sofocadas, ¿sí?, por don Juan Manuel de Rosas, el ejército de la provincia de Buenos Aires, más parte del ejército de la Confederación, más la ayuda de Manuel Oribe, parece ser que los franceses empiezan a ver que el bloqueo no es tan redituable. Parece ser que todo lo que fueron financiando no se fue dando para derrocar a Rosas, entonces deciden negociar. Y es lo que se conoce a la postre como el famoso tratado Arana-Macó. El tratado entre Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, y el barón de Macó, ¿sí?, plenipotenciario francés. Ese tratado es el primer tratado diplomático entre una potencia extranjera y un país sudamericano. En este caso, la Confederación Argentina, ¿verdad?
El Tratado Macó es uno de los primeros triunfos diplomáticos que tiene el gobierno de Rosas, porque se sienta a hablar de igual a igual con una potencia extranjera. La potencia extranjera va a levantar el bloqueo, reconociendo de que no había sido fructífero. Y también es importante aclarar esto, comerciantes franceses y comerciantes británicos que se encontraban en la provincia de Buenos Aires fueron parte de esta reunión en la cual les dijeron que el bloqueo francés tampoco les era beneficioso. O sea, franceses y británicos que comerciaban en la provincia de Buenos Aires también se dieron cuenta que el bloqueo no los favorecía. Por eso presionaron a los gobiernos para que firmen un acuerdo con Rosas. Francia levanta el bloqueo, ¿sí? Rosas permite que naveguen los ríos interiores, pero con restricciones que ponía la Confederación. Permitía que ingresen ciertos productos, otros no. Rosas promete indemnizar a los franceses que habían sido detenidos, promete liberarlos para que vuelvan a su país, no los quiere en el territorio de la Confederación, y le da el trato de nación más favorecida a Francia. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? O sea, ya no era más Inglaterra, disculpa, ya no era más Inglaterra, ahora era Francia, el más favorecido. Claro, ahora estaba, exactamente, Jesús. Ahora Rosas le daba el trato de nación más favorecida también a Francia, a los dos. Se mantenía con Inglaterra por el Tratado de Comercio del 25 y ahora se lo daba a Francia. Está bien. Pero Francia reconocía, esto es importante, la navegación de los ríos interiores por parte de la Confederación, con las reservas que la Confederación pusiera y con los términos que la Confederación pusiera para introducir sus productos. ¿Entiende? Rosas seguía haciendo prevalecer la ley de aduanas. Por esto, los franceses hacen la famosa salva de 21 cañonazos que se hace en las escuadras navales cuando se le rinde tributo y homenaje a un país amigo, entre comillas. ¿Bien? Es una señal de respeto que se hace a nivel naval desde el siglo XV. Se disparan los 21 cañonazos donde reconocen la soberanía de la Confederación por sobre los ríos. Fíjense en la importancia diplomática de este tratado. Ahora bien, ¿me fueron siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Seguimos adelante, sigue después de todo este proceso enorme, que este enjambre de conflictos que hemos visto, que trato de resumirlos de manera somera, gracias Ana, porque son mucho material y mucha información. Temas que ustedes se vayan craneando cómo se sucede esto. Para 1843, ¿sí? Ya avanzando un poquito en el segundo gobierno de Rosas, hay algo importante que no les dije. ¿Vieron cuando hoy hablábamos del gobernador de Buenos Aires que tenía el manejo de de las relaciones exteriores? ¿Recuerdan que eso lo vimos recién? Quedaba en el manejo de las relaciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rosas todos los años ponía a consideración de las provincias de la Confederación el manejo de las relaciones exteriores. ¿Qué quería decir esto? Que le decía, después de un año utilizadas, me presento como gobernador de la provincia, de la legislatura, y pongo a disposición del resto de las legislaturas provinciales la votación de las relaciones exteriores, para ver si seguían o no en cabeza de la gobernación de Buenos Aires. ¿Se entiende? Eso lo hacía Rosas todos los años. Y todos los años le era ratificada. Tengan en cuenta este dato. Para 1843, Rosas se da cuenta de que ya tenía potestad para volver a limitar la navegación de los ríos interiores, fundamentalmente el Paraná y el Uruguay. Eran muy importantes estos ríos. Si bien también el río Paraguay era importante, el río Paraguay ya había quedado, digamos, subsanado con el conflicto francés. Cuando los franceses querían la apertura de los ríos, pensaban mucho en el río Paraguay para que la mercadería llegue a Paraguay. Acá Rosas se da cuenta que el río Paraná y el río Uruguay son fundamentales para la Confederación y decide volver a cerrarlos. Para esto va a financiar una campaña, una guerra, para que Oribe retome el poder en la República Oriental del Uruguay. ¿Se entiende? Recuerdan que Uribe estaba acá en Buenos Aires. Arma Uribe, le da pertrechos para que Uribe cruce el charco y se enfrente a las fuerzas de Venancio Flores, Partido Colorado. Por eso, con la escuadra naval, sitia Montevideo.
Ahora bien, ya para 1841 asume como gobernador en Entre Ríos un tal Justo José de Urquiza. Y acá empiecen a empezar a rememorar estos nombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que para 1841 el gobernador de Entre Ríos, el dueño de Entre Ríos, es Urquiza. Y Urquiza era una persona muy ávida de dinero, muy ávida del comercio, con una gran provincia como es Entre Ríos. Parece ser, que ustedes recuerdan, que estamos en términos de la Confederación, y como Rosas era el encargado de las relaciones exteriores, él disponía que se podía comerciar, que no, que podía entrar, que no. Parece ser que con este bloqueo a los ríos interiores nuevamente, para volver al proteccionismo local, Urquiza se siente un poquito defraudado y dice, no, a mí esto no me convence. Porque Urquiza traficaba oro con las potencias extrarregionales. Traficaba oro con Francia, traficaba oro con Gran Bretaña y tenía un comercio bilateral o trilateral con estos países. Urquiza, por así decirlo coloquialmente, se cortaba solo. Bueno, Rosas se da cuenta de esto, por eso vuelve a cortar la navegación de los ríos. Ahora bien, ¿a qué no saben qué dos potencias se enojan contra Rosas? ¿Quiénes se imaginan? Francia e Inglaterra. Exactamente. Y así llegamos a esta enorme batalla, a este enorme enfrentamiento que se da para el año 1845. Se produce el famoso bloqueo anglo-francés. Anteriormente nos bloqueaban los franceses. Ahora nos bloquean los anglo-franceses, los británicos y los franceses. Tengamos en cuenta que Gran Bretaña era la potencia hegemónica más importante, más fuerte y con la escuadra naval más grande a nivel global. ¿Me van siguiendo? Esta batalla se va a dar, recuerdan que hace poco se decretó el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Aquel 20 de noviembre de 1845 se va a dar lo que se conoció como la Batalla de la Vuelta Obligada. Obviamente acá, muchas provincias empiezan a ver que Rosas necesitaba apoyo. Y que lo que hacía Urquiza no era bien visto para el federalismo. Porque lo que Urquiza hacía era comerciar de manera bilateral o trilateral con recursos que eran de la Confederación. ¿Se entiende? Pero Urquiza decía que los recursos eran propios, que no eran de la Confederación. Esto generó el recelo de muchos federales, ¿sí? Que veían en Urquiza una actitud media traicionera a la Confederación. Porque Urquiza, con esto, ¿qué pacto violaba? ¿La coparticipación de las provincias? Lucas, no, Jesús. ¿Qué pacto específicamente? Hoy podemos hablar en términos de coparticipación por la actualidad, pero ¿qué pacto acá vimos la clase pasada? Que recién lo vimos también. ¿Qué famoso pacto firma Rosas con el resto de las provincias del litoral? ¿El pacto federal? Eso mismo, el pacto federal. No sé si fue Lucas que lo dijo, sí. El pacto federal. Porque recuerden que a través del pacto federal se le ratificaba el manejo de las relaciones exteriores al gobernador de la provincia, no a la persona de Rosas, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es importante también que lo tengan en cuenta. Bueno, se produce el bloqueo anglo-francés. Vienen, ustedes fíjense que en esta batalla, fíjense la asimetría de esta batalla en recursos. Vamos a tener un gran héroe de batalla que va a ser Lucio Mansilla, el general Lucio Mansilla, ¿sí? Que va a ser el lugarteniente mandado por Rosas a repeler este bloqueo del 20 de noviembre, esa heroica resistencia de Lucio Mansilla. Que ustedes fíjense, es importante que este dato, que puede ser de color, pero fíjense que grafica el momento. La Confederación, cuando se produce el bloqueo y se está por producir la batalla de la Vuelta Obligado, la Vuelta Obligado tiene que ver con un recodo que hace el río Paraná. No sé si lo pueden ver en la segunda plaquita, que está entre Ríos y la provincia de Buenos Aires y el río Paraná. En el recodo que hace en la vuelta, se llama Vuelta de Obligado, ¿sí? Del lado de la provincia de Buenos Aires, no sé si alguien conoce la localidad de San Pedro, el municipio de San Pedro, está el monumento a Rosas con las cadenas. La idea era, de forma simbólica, entre
las extensiones de ambos ríos, de Paraná, entre Buenos Aires y Entre Ríos, hacer una fila de cadenas gruesas con botes. ¿Sí? Que lo pueden ver, a ver si tengo el cursor acá, lo pueden ver acá, si se quiere, ahí, y acá en la otra placa. Son cadenas enormes, cadenas de barcos navales, que están formadas por pequeños barquitos. Una forma simbólica de decir de acá no pasan. ¿Se entiende? ¿Cuánto duró esa cadena? Un cañonazo. Sí, Luis, te escucho. Una barricada. Claro, una barricada. Sí, la vieja barricada. ¿Cuánto duró la barricada? Un cañonazo. Un cañonazo de una escuadra anglo-francesa la derribó. Pero una cuestión simbólica. Nosotros, la Confederación, teníamos 6 barcos mercantes, 60 cañones y 2.000 hombres para defender la vuelta obligada. Los anglo-franceses tenían 22 barcos de guerra, 92 buques mercantes, 418... Sí, suerte, Sofía, éxitos. Nos vemos. 418 cañones y 880 soldados. Fíjense la simetría, ¿eh? Pero hay un dato importante. De 22 barcos de guerra, había 92 buques mercantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban preparados para entrar, desembarcar y llenar de productos la Confederación. Llenar de productos anglo-franceses. Intervenir la industria y romperla definitivamente. Bueno, claramente es una victoria pírrica, ¿sí?, de la escuadra naval anglo-francesa, porque obviamente la escuadra después del cañonazo pasa la barricada, como bien decía Luis hoy, se instala en el río Paraná, pasa la vuelta de obligado, pero nunca logran desembarcar por la heroica resistencia de Lucio Mansilla y de los 2.000 hombres que eran gauchos y mayoría de pueblos originarios. Es una victoria estratégica de la Confederación, porque ustedes fíjense que pasaron 3 años hasta 1847, donde los mismos británicos dicen esto no es beneficioso para nosotros. Debemos establecer un acuerdo con el brigadier Rosas. Gran Bretaña, por sí sola y de manera unilateral, decide levantar el bloqueo. Los franceses se enojan con los británicos y los británicos le dicen, nosotros, esto para nuestro comercio no es beneficioso, porque de las 92.000 buques mercantes, la mayoría eran británicas y se fueron perdiendo con el paso de los años porque nunca pudieron desembarcar. Entonces debieron volver. Es así como el año 1847, definitivamente Francia levanta el bloqueo y se firma el segundo tratado diplomático de gran importancia de la Confederación, que es el famoso tratado Arana-Southern. Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, con Henry Southern, diplomático inglés. En este tratado se produce, como yo les decía, otro gran triunfo diplomático de la Confederación Argentina. Porque Gran Bretaña reconoce la soberanía de la Confederación sobre los ríos interiores, Paraná y Uruguay. Reconoce que ninguna potencia extranjera debe meterse en esos ríos y que la Confederación está autorizada por derecho propio a manejarlos como ella quisiera. En este tratado, el Reino Unido se reconoce vencido. Lo vuelvo a repetir por si no lo escucharon. Se reconoce vencido. Es uno de los primeros tratados de la historia diplomática de Inglaterra, de Gran Bretaña y del Reino Unido donde aparece la palabra vencido. Sigue transcurriendo el tiempo. Un año después, 1848, los franceses levantan el bloqueo también. Y para 1849 se firma el famoso tratado Arana-Lepredure. Arana, Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, con el conde Lepredure, diplomático francés. Las mismas condiciones que el tratado Southern-Arana. Francia reconoce la soberanía de los ríos interiores, reconoce que la Confederación es una potencia regional, pero Francia no en ningún momento se reconoce vencida. Se reconoce que ha llegado a un tratado de paz.
¿Me fueron siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Entiendo que por ahí es mucha información. Sí, demasiada. Meleine, ahí está. Pero ahí tenemos, bien Horacio, bien Héctor, los primeros enfrentamientos fuertes de la Confederación. Ahí viene Eduardo. Y para que ustedes se tomen en consideración qué pasaba, cuál era el trasfondo. Había mucho enfrentamiento con potencias extrarregionales, enfrentamientos con potencias regionales y enfrentamientos con sublevaciones internas. Lo que fue, si se quiere, se me permite la palabra, el desquicio de este segundo gobierno de Rosas. Ahora bien, parecería ser que ya para 1849-50, Leandro, perfecto, Leandro, dale, bárbaro, me alegro. Parecía que las cosas... Sí, Jesús. Disculpa, Cristian, este tratado que ellos firman... Al contrario, te escucho. En el tratado que firman ahora con Inglaterra, donde se declara vencido y todo, Rosas nunca tiene en cuenta o no habla del tema de lo que había pasado en 1833. Sí, recordemos ahí, muy bien, Jesús, muy bien. Recordemos ahí que cuando pasa de lo de 1833, Rosas no estaba en el gobierno, estaba Balcarce. Pero Rosas había firmado una comandancia, ¿sí? En 1829 y 1830. En el tratado Arana-Sauner, lo que hace Rosas es volver a reclamar la soberanía argentina sobre el territorio circundante a las Islas Malvinas. ¿Sí? O sea, aparece en el tratado, como en el Tratado de Amistad y Comercio, el reclamo sobre la zona, como zona de espacios marítimos territoriales de la República, de la Confederación en aquel momento. ¿Sí? Hay una breve mención sobre las Islas Malvinas. Buena pregunta, buena aclaración, Jesús. Ahora bien, y es tan importante también este triunfo diplomático que un tal San Martín, ¿sí? Que ya ustedes ya saben quién es, va a alegar el famoso sable, ¿sí? Es el famoso reconocimiento que hace el general San Martín al brigadier, que dice lo siguiente: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Ustedes fíjense la importancia que tuvo para el momento, ¿no? Este triunfo diplomático de la Confederación, que el general San Martín le lega el sable, ¿no? Famoso sable de las batallas independentistas y emancipadoras. Ahora, siguiendo en este derrotero histórico, parecería que para el 1850 estaba todo en orden. Pero parece ser que no era tan así. Cuando se creía que iba a haber un momento de paz en la Confederación, o un momento de pensar una organización a futuro, de fondo vuelve a aparecer la figura de Justo José de Urquiza. ¿Qué pasa con Urquiza? Estas cuestiones a Urquiza no le venían siendo favorables. Como yo les decía recién, por la cuestión del comercio, el tráfico de oro, ¿sí? Mercaderías que entraban y salían por los puertos que tienen Entre Ríos, llámese las Federaciones, Gualeguaychú y demás. Para 1851, ustedes recuerden que yo les dije, ¿qué hacía Rosas todos los años con el manejo de las relaciones exteriores? Las elevaba a las demás provincias para que, si estaban de acuerdo o no, que ratificaran que se iba. Muy bien, Jesús. Muy bien, Jesús. El 1 de mayo de 1851 se produce lo que la historiografía llama como el famoso pronunciamiento de Urquiza. ¿Qué significa esto? Que Urquiza, gobernador de Entre Ríos, le acepta la renuncia del manejo de las relaciones exteriores a Rosas y asume la soberanía de las relaciones en su propio cuerpo, en la propia gobernación de la provincia de Entre Ríos, a la cual también se adhiere la provincia de Corrientes. A partir de ahora, tanto Corrientes como Entre Ríos van a ser provincias muy díscolas y muy confrontativas con la política de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Van a empezar a ser como sus principales enemigas. Es así como Urquiza, ¿sí?, ve una oportunidad histórica, ya cansado, si se quiere,
de no poder comerciar libremente, empiezan a fogonear, ¿sí? con esta reasunción, si se quiere, de las relaciones exteriores, un comercio también junto con Corrientes. Obviamente que Brigadier Rosas no está de acuerdo, ¿sí? Las crónicas dicen que intentaron juntarse, mandaron delegados, no se pusieron de acuerdo para evitar una posible futura guerra que terminó ocurriendo, que ustedes ya saben, imagino que saben cuál será. ¿Pero qué hace Urquiza con esto? Una vez que toma la potestad nuevamente, ¿sí? de las relaciones exteriores, para que nada pase por el puerto de Buenos Aires, sino que todo pase por el puerto de Gualeguaychú, llámese Federación, Concordia, otro gran puerto. Urquiza ve la posibilidad, ¿sí? de derrocar a Rosas. Pero ¿cómo ve esta posibilidad de derrocar a Rosas? Él entiende, geopolíticamente, que al lado, enfrente, en Uruguay, ¿recuerdan que todavía estaba este conflicto entre los colorados y los blancos? Bueno, acá aparece, ¿sí? como hoy preguntaba Jesús, el imperio esclavista de Pedro II de Brasil. ¿Y por qué aparece Brasil? Porque Brasil, con esta cuestión imperial, volvía a tener intereses sobre los ríos interiores de la Confederación. Entonces Urquiza no ve, ve, mejor dicho, una muy buena posibilidad para que en la República Oriental del Uruguay vuelva a ganar el Partido Colorado y hacer una estrategia de alianza con el Imperio de Brasil. Es así como Urquiza financia, ¿sí? al Partido Colorado de Uruguay, que definitivamente derroca al gobierno de Manuel Uribe y vuelve a poder Venancio Flores, y firma un acuerdo defensivo-ofensivo con el Imperio de Brasil de Pedro II. Urquiza, además de financiar el derrocamiento de Uribe, recibe de Brasil aproximadamente 4.000 soldados, recibe infantería, recibe caballería, recibe artillería, con la intención de derrocar a Juan Manuel de Rosas. Obviamente, muchos federales veían esto como una traición a la Confederación, y se empezó a generar, ¿sí? a gestar todo un movimiento de mucha duda de qué hacer. Estamos llegando ya a la última parte del segundo gobierno de Rosas, donde un Rosas muy desgastado, después de tantas batallas, ¿sí? y donde esta figura de Urquiza empezaba a renacer con mucha fuerza, pero los federales veían como una traición que Urquiza se aliara con una potencia enemiga como era el Imperio de Brasil, y no que decidiera hacer la guerra por sí solo. Lo que tenía a favor a Urquiza era la gran caballería, ¿sí? Urquiza, según dicen las crónicas, tenía la caballería más importante del continente, arriba de 5.000 caballos, preparados para la guerra. Parece ser que la gran caballería de Urquiza, junto con los pertrechos que daba Brasil, el apoyo del Partido Colorado de Venancio Flores de Uruguay, deciden ir a la guerra contra Rosas y formar lo que la historiografía conoce como el Gran Ejército, o el Ejército Grande, ¿sí? mejor dicho. Es así como ese ejército grande, entre estos tres componentes, ¿sí? tiene aproximadamente casi 30.000 hombres, ¿sí? donde había soldados profesionales brasileños, soldados profesionales de la República de Uruguay, y a que no saben qué dos personajes empiezan a aparecer como jefes de los ejércitos de los unitarios exiliados en Uruguay para combatir con Rosas. Un tal Bartolomé Mitre aparece en escena, y posteriormente aparece un tal Domingo Faustino Sarmiento, que empiezan a conspirar para derrocar a lo que ellos llamaban el tirano. Es así como, definitivamente, y ante esta situación, se va a producir lo que ustedes ya deben conocer, en febrero de 1852, la famosa Batalla de Caseros. Esta Batalla de Caseros, obviamente, ¿sí? va a ser un enfrentamiento, como bien les dije recién, con esta simetría de componentes, ¿sí? tanto vernáculos como foráneos, la famosa caballería de Urquiza, más los pertrechos brasileños, más los soldados uruguayos, se va a dar la batalla.
en lo que hoy es el, digamos, el Palomar, lo que es el Colegio Militar de la Nación. Y definitivamente van a triunfar las tropas de Urquiza con el apoyo de Brasil, del Imperio de Brasil, los unitarios exiliados y soldados de la República Oriental de Uruguay del Partido Colorado. Rosas se termina después exiliando, el famoso exilio en Southampton, en Inglaterra. Y la provincia de Buenos Aires, con esta derrota histórica del restaurador, queda acéfala. Triunfó Urquiza, y ahora ¿qué pasa? Ahora viene un nuevo orden, ¿sí? Viene una nueva etapa para la Confederación, en la cual ya no va a estar más Rosas, sino que va a estar Urquiza. Y Urquiza va a proponer una constitución y una organización nacional. Eso van a ser sus dos lemas, ¿sí? Por eso se empiezan a gestar todos estos prolegómenos constitucionales. A partir de Urquiza, todo lo que no quería hacer Rosas, que era la constitución y la organización, porque recuerden que Rosas quería las constituciones provinciales primero, para después formar un congreso. Bueno, Urquiza va a ser al revés, ¿sí? Más tindado a la corriente liberal, si se quiere, del momento, pero sigue siendo un referente del federalismo, Urquiza, obviamente. Va a querer formar primero la organización nacional con un congreso y la constitución. Ahora bien, ¿cuál era el gran problema de Urquiza? Había que pacificar Buenos Aires. Ni más ni menos, ¿sí? Entonces Urquiza empieza a establecer una política de seducción con el resto de las provincias para terminar con esta dicotomía del privilegio de la aduana, de Buenos Aires, ¿sí? Y fortalecer también que Buenos Aires empiece a compartir los recursos, ¿sí? A nivel nacional, o a nivel territorial, ¿no? A nivel de toda la Confederación. Te pregunto, Cristian. Jesús, te escucho. Pero a Urquiza, lógicamente, como bien dijiste vos, o sea, por la traición que él había hecho al gobernador de Buenos Aires, no era muy querido por el resto de las provincias, ¿no? Por el federalismo. Claro. No sé ahora cómo quedó todo eso a raíz de que él asume ahora. Claro, el tema es así. Gracias por tu consulta, Jesús, perdón. Claro, el tema es que lo que no soportaban los federales es que por las calles en aquel momento, Caseros, ¿sí? Lo que era el viejo Palomar, desfilaran las tropas de Brasil. ¿Sí? Los federales lo veían como una traición este movimiento, ¿sí? Porque no casualmente el Imperio de Brasil, de Pedro II, decide hacer un desfile militar el 20 de febrero de 1852, donde se cumplía un nuevo aniversario de la victoria argentina en la batalla de Ituzaingó, que derrota a las fuerzas brasileñas. Fíjense, esto no es casual. Entonces el tema era cómo reconfigurar, Jesús, justamente esto ahora, siendo Buenos Aires acéfala. Por eso había mucha duda de lo que iba a hacer Urquiza. Entonces Urquiza se pone del lado de la organización y de la Constitución, que muchos federales querían eso, pero respetaban el liderazgo de Rosas. Y entendía que lo que Rosas pretendía no era tan insensato, que había que darle tiempo. Esto acelera los tiempos y muestra otra realidad. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, la legislatura de Buenos Aires reasume su poder al estar acéfala y es designado gobernador Vicente López y Planes. Pero aparece una figura muy fuerte ahí en el gabinete de Vicente López y Planes, que va a ser su ministro de gobierno, que va a ser un tal Valentín Alsina. Valentín Alsina, antiurquicista, más ligado, si se quiere, a la raigambre rosista, ¿sí? Con sus diferencias con Rosas, pero lo prefería Rosas, pero nunca Urquiza. Valentín Alsina va a empezar a fogonear, ¿sí? A presionar a Vicente López para que Buenos Aires vuelva a ser lo que era, ¿sí? Vuelva a ser lo que era en la cuestión de ser más centralista, ¿sí? Volver a recuperar el viejo vestigio, si se quiere, medio pseudo-rivadaviano. ¿Qué hace Urquiza? Manda la famosa misión Irigoyen, de Bernardo de Irigoyen, ¿sí? Que había sido el ministro de Rosas. Lo manda a las provincias, ¿sí? A recorrer las provincias, ¿sí? Para que vaya sondeando cómo estaban las provincias, ¿sí? Para establecer una estructuración, o para firmar, si se quiere, una carta magna, una constitución, ¿sí?
y ver cómo las provincias también podían formar sus propios gobiernos o podían dictar sus propias constituciones. La famosa misión Irigoyen tuvo que ver con eso, con ir a recabar información, ¿sí?, de lo que consideraba cada provincia con respecto a esta nueva reorganización nacional y la futura convocatoria de un congreso para dictar una constitución. Es así, como en abril de 1852, seguimos en el mismo año, se firman los conocidos protocolos de Palermo. ¿Qué son los protocolos de Palermo? Un acuerdo que firma Buenos Aires con Vicente López y Planes, Urquiza por Entre Ríos, Manuel Leiva por Santa Fe y Benjamín Virasoro por Corrientes. Vuelven las 4 provincias que habían estado en el Pacto Federal. Firman los protocolos de Palermo. ¿Qué significa esta firma? Que Urquiza queda como representante de las relaciones exteriores de la Confederación. ¿Se entiende? Urquiza queda como representante de las relaciones exteriores de la nación. Y se invita a los gobernadores de todas las provincias a un futuro congreso que va a ser en Santa Fe para dictar una constitución. Las 4 provincias firman estos protocolos de Palermo. El futuro congreso, ¿sí?, va a llevar a una convocatoria previa que la historia conoció como el famoso Acuerdo de San Nicolás. ¿Sí? El famoso Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, no había cambiado la placa, perdón, ahí está, de mayo de 1852, ¿sí?, que es firmado por todos los gobernadores de las provincias, es el prolegómeno inmediato de la sanción de la Constitución Nacional. Nuestra primera Constitución Nacional que va a ser promulgada y aceptada por toda la Confederación. Fíjense que este Acuerdo de San Nicolás, como pacto preconstitutivo, si se quiere, declara al Pacto Federal como ley fundamental de la República. Fíjense la importancia que se le da. ¿Sí? Y ratifica lo que decía el Protocolo de Palermo. ¿Sí? Urquiza es el encargado de las relaciones exteriores. Lo importante de este Acuerdo de San Nicolás es que es el que va a establecer la convocatoria al Congreso Nacional, ¿sí?, para dictar la Constitución, pero le da este Acuerdo de San Nicolás ciertas potestades a la persona de Urquiza. Dentro de estas potestades, ¿sí?, que además van a tener que ver con el manejo propio de la Confederación, pero en la persona de Urquiza, más allá de ser gobernador de Entre Ríos, le va a dar potestades que van a ser reprochadas por miembros y referentes de la provincia de Buenos Aires. Lo importante de este acuerdo es que trata a nivel igualitario a todas las provincias y dicen que ese futuro Congreso Nacional, ¿sí?, la representación iba a ser igualitaria. Iba a haber 2 diputados por cada una de ellas, restándole importancia al manejo del Congreso que venía siendo la provincia de Buenos Aires. Finalmente, Santa Fe iba a ser la sede de esta provincia. Ahora bien, dentro de estas potestades que el Acuerdo de San Nicolás le da a Urquiza, es importante mencionar que se lo nombra como director provisorio de la Confederación. Esa cuestión de ser director provisorio, si se quiere, ¿a cambio no? Ahí está. De ser director provisorio de la Confederación, le termina dando más atribuciones y muchas más potestades, ¿sí?, de la que debería haber tenido en aquel momento. Porque eso también le da el mando general de los ejércitos, ¿sí?, como si fuera un presidente, ¿sí?, jefe de todos los ejércitos de la Confederación. La idea era pacificar, entre comillas, todo el territorio para poder establecer el Congreso. Esa potestad le hace tener la potestad, como si fuera un director provisorio en nombre de rango de presidente, si se quiere, que todavía no lo va a hacer, ya lo va a hacer, pero de manejar la navegación de los ríos, la cuestión fluvial, la cuestión económica, la cuestión de caminos, la cuestión de los correos, las cuestiones telegráficas, ¿sí? Empezar a conformar en un ejecutivo, ¿sí?, en una sola persona, todas las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que iba a tener la Confederación de ahí en adelante. Ahora bien, además de ser director provisorio de la Confederación, Damián dice mucho poder, absolutamente Damián,
se congrega mucho poder en una sola persona. Ese es el problema. Vuelve a ser lo que era Rosa con el de Unión los Tres Poderes. ¿Cómo, Luis? Vuelve a ser algo como Rosa cuando tenía los tres poderes. Claro. La diferencia de la suma de poder con otras palabras o otro tratado. Claro, Luis, exactamente, muy bien. La diferencia, está bueno para marcarla, es que el mundo de 1835 no era el mundo de 1852. ¿Por qué? Porque en 1835 veníamos de este breve interregno que hablamos la otra vez y de todas estas guerras civiles intestinas que desembocaron en esa suma de poder público. Y acá, ya en teoría, la pacificación era otra y las provincias van delegando esto. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias. Las provincias que no lograban conformar la unidad provincial terminan como diciendo, bueno, a ver qué hace Urquiza con todo esto, cómo lo maneja. Y lo importante de esto es que el acuerdo de San Nicolás le saca el manejo de las aduanas a Buenos Aires. Le saca el manejo de las aduanas a Buenos Aires, para que a futuro sean un manejo redistributivo de la Confederación. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó en Buenos Aires? Los escucho brevemente. ¿Qué creen que pasó en Buenos Aires con todo este acuerdo de San Nicolás? ¿Cómo tomó Buenos Aires esto? Calculo que mal, porque a sacarle la aduana le sacado toda la riqueza. Claro, muy bien, Leonardo. ¿Quién más? Eso por un lado. ¿Qué más? Como dice Héctor, no cayó bien. ¿Pero por qué? Además de la aduana, ¿qué pasa? ¿Qué intereses empieza a tocar? Las relaciones exteriores. Muy bien, Luis. El manejo de las relaciones exteriores ya lo pierde Buenos Aires. Pierde el manejo del puerto. Pierde el manejo de la aduana. Las riquezas son repartidas para todas las provincias por igual. Exactamente. Recuerden que el acuerdo de San Nicolás mandaba 2 diputados por provincia. Bueno, parece ser que en junio de 1852 se da lo que la historiografía llamó o se conoció como las famosas jornadas de junio del año 52 en la provincia de Buenos Aires, donde la legislatura debate el acuerdo de San Nicolás. Cuando Vicente López y Planes como gobernador viene con lo que firmó en el protocolo de Palermo y con lo que ratificó en el acuerdo de San Nicolás, llega a la legislatura porteña. ¿Y qué le dice la legislatura porteña? Recuerden que estaba Valentín Alsina. Le dice, todo lo que firmaste no se va a cumplir. Y hay 2 voces cantantes acá muy importantes en ese famoso debate de las jornadas de junio del año 52. Uno va a ser un tal Bartolomé Mitre, ¿sí? Que ya era ministro de guerra de la provincia. Perdón, ya era ministro de guerra. Y el otro va a ser un tal Dalmacio Vélez Arfi, el que por él le suena. Nuestro primer codificador del derecho civil. Mitre va a decir que Urquizas es un dictador y que todo lo que se le da son atribuciones dictatoriales. Mitre va a decir, derrocamos a un tirano para poner a otro tirano. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Vélez Arfield va a decir que Vicente López y Planes no tenía poderes plenipotenciarios para firmar esos acuerdos en representación de la provincia. Y es así como el único que va a defender el proyecto va a ser Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes. Va a defender el proyecto que firmó su padre, sin mucho éxito. Es tan grande la revuelta de la élite porteña más recalcitrante, en la cabeza de Mitre fundamentalmente y de Valentín Alsina, que Vicente López y Planes, Vicente López y Planes renuncia. Como Vicente López y Planes renuncia, ¿a qué no saben quién asume la gobernación de Buenos Aires? Alsina. ¿Valentín Alsina? No. ¿Quién la asume? Mitre. No, no todavía. ¿Quién dijo Pinto? Eduardo, no. ¿Irigoyen? No, Irigoyen todavía no llegamos, estamos en el siglo XIX.
Bien. ¿De quién venimos hablando? Belezarte. No. ¿De quién venimos hablando? ¿Quién? Urquiza. Urquiza. Alguien dijo Pinto por ahí. Manuel Pinto lo vamos a ver en breve. ¿Sí? Un poco más adelante, pero no está mal. Urquiza, viene Eduardo. Urquiza asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fíjense hasta dónde se lleva la potestad delegada. ¿Qué puede pasar? Movimiento revolucionario. El famoso 11 de septiembre de 1852 se produce la famosa secesión de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que Buenos Aires va a dejar de formar parte de la Confederación Argentina. El líder va a ser Valentín Alsina, que se autoproclama gobernador, con el acuerdo y la anuencia de Mitre, que pasa a ser ministro de Guerra y de Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires va a dictar su propia constitución en 1854 y va a surgir y van a ser el Estado de Buenos Aires. Tenemos dos estados diferentes, la Confederación por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro. ¿Me van siguiendo? Buenos Aires es un estado totalmente distinto ahora. Fíjense en la placa, lo que era la Confederación, en ese color medio verdecito, y lo que era el amarillo Buenos Aires. Un estado aparte, con su propio gobernador. No tenía presidente, tenía gobernador. Es como ver ahora el jefe de gobierno porteño, bueno, muy parecido. Me van siguiendo, ¿no? Se separa Buenos Aires de la Confederación. Es un estado independiente. Consulta. Leonardo. ¿No acabó de decir de que había quedado como gobernador Urquiza recién? Claro. Después de que queda como gobernador Urquiza, se produce el movimiento revolucionario. Del 11 de septiembre de 1852, que produce la secesión de Buenos Aires. Y ahí cuando se separa, asume Alsina. Cuando se separa, así es, se forma un estado independiente, dicta su propia constitución y asume Valentín Alsina como gobernador. Y Mitre como ministro de Guerra y representante de las relaciones exteriores del nuevo Estado de Buenos Aires. ¿Se entiende que son dos cosas distintas? ¿Se entiende? No se entiende cómo separa, cómo se llama Buenos Aires, cuando está a cargo Urquiza, se hace cargo Valentina Alsina, cae de por medio ahí. Una revolución, Leonardo. El movimiento revolucionario del 11 de septiembre. Es porque no estaban de acuerdo con las políticas de Urquiza, entonces por eso se separa Buenos Aires. Exactamente. Buenos Aires no acepta que el gobernador sea Urquiza. Buenos Aires no iba a aceptar un gobernador federal del estilo de Urquiza. Vuelve la vieja oligarquía porteña del estilo rivadaviano, ¿sí? Que en cabeza de Alsina y Mitre hacen esta revolución, que es la famosa revolución del 11 de septiembre, donde se separan definitivamente del Estado de la Confederación. Y Urquiza se va de Buenos Aires, huye a Entre Ríos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entendamos que son dos estados diferentes ahora. Esto obviamente va a permitir que el Estado de Buenos Aires no... Recuerden que de fondo está el Congreso Nacional, que habíamos hablado hoy, ¿sí? Congreso Constituyente de Santa Fe, que iba a dictar la Constitución Nacional. Buenos Aires definitivamente se separa de la Confederación, ¿sí? Buenos Aires dice que no va a reconocer absolutamente ninguna directriz ni ningún pacto o acto que surja de ese Congreso, que no le confiere potestades jurídicas, ¿sí? Hace volver a los diputados que fueron a ese Congreso Constituyente. Obviamente tiene nuevo manejo de relaciones exteriores en la cabeza de Mitre. Definitivamente, como yo les decía hoy, firma su constitución en el año 54 y se produce un crecimiento enorme de Buenos Aires en este momento. Porque hay una prosperidad económica muy grande de Buenos Aires. Porque monopolizaba, más que siempre, el puerto y la aduana. ¿Sí? Ahora sí, ni siquiera migas daba a la Confederación. Era todo para el Estado de Buenos Aires.
Es el monopolio, conocido como la época del monopolio portuario aduanero, la riqueza agropecuaria, ¿sí? Hay adelantos en ciencia y tecnología en el estado de Buenos Aires, se empieza a conformar esa metrópoli que hoy conocemos, ¿sí? Toda esa metrópoli que se fue conformando, que se fue diferenciando, si se quiere, ediliciamente, estructuralmente, económicamente, a través de obras públicas y demás con respecto al resto de la Confederación, y se produce lo que es la modernización del transporte, ¿sí? Líneas telegráficas, ¿sí? Las primeras líneas de ferrocarriles empiezan a aparecer de manera muy tibia, ¿sí? Pero Buenos Aires pega un salto cualitativo enorme. Y la Confederación no. Vamos a ver que la Confederación no pega ese salto cualitativo. De fondo, a lo que les estoy diciendo, ¿sí? Definitivamente, ya para el año 1853, se sanciona la primera Constitución Nacional Liberal, que es sancionada el 1 de mayo del 53, promulgada el 25 de mayo del 53 y jurada por todas las provincias el 9 de julio de 1850. Porque se decidió que estos sean todas fechas patrias, ¿no? Para dictar, sancionar y jurar la Constitución. Ahora bien, primera Constitución firmada y jurada por todas las provincias, menos, obviamente, por Buenos Aires, que tiene un estado aparte. Ahora, fíjense ustedes, lo importante de esta Constitución, que fue envalentonada e ideada por lo que se conoció en aquel momento como las bases, ¿no? Los principios y bases de Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Aquel referente de la generación del 37, del iluminismo, de la política liberal. Es muy interesante leer las bases de Alberdi. Digamos, el gobierno de la actual administración no por algo sacó la ley bases, ¿sí? En honor a Alberdi. Es muy interesante leer el libro Las Bases, porque Las Bases nos da un entendimiento de qué mundo y qué país quería Alberdi, ¿sí? Ese país liberal. Alberdi hablaba de una manera muy dura con respecto a la población vernácula. Alberdi decía que había que gobernar es poblar, y que poblar era traer todo lo europeo. Para Alberdi las mejores naciones siempre iban a ser Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Y la incipiente Alemania o la incipiente Prusia. Alberdi nos va a decir que el pueblo originario no era útil, que el gaucho era bruto y que las mujeres eran inservibles, ¿sí? Que no servían para el Estado y que había que conformarlo de hombres nuevos y fuertes, y que esos hombres nuevos y fuertes iban a ser los europeos. Si ustedes leen Las Bases de Alberdi, es un tratado que discurre y pendula entre la misoginia y la discriminación, y fundamentalmente la xenofobia, ¿sí? ¿Y por qué no se iba a gobernar otro país entonces, si los gauchos y los criollos eran todos inútiles, como dicen? ¿Cómo, Hernán? Perdón, no te escuché. ¿Y por qué no se iba a gobernar otro lado Alberdi si decía que los criollos y los paisanos acá no servían para nada? Ahí está. El tema es que Alberdi justamente veía, ¿sí? Con toda esta influencia europea, que la gobernación de un nuevo Estado o una constitución nada tenía que ver con lo doméstico o lo vernáculo, tenía que ver con lo foráneo. ¿Me explico? Por eso veía incipiente trasladar todas esas ideas en algo que se iba a construir a través de una constitución. Y esto es lo que en un punto renegaba Rosas. No hagamos una constitución y una organización desde Buenos Aires hacia las provincias, sino al revés, desde las provincias hacia Buenos Aires. ¿Sí? Al fin y al cabo, con las bases de Alberdi, ¿sí? Se terminan redactando los principios fundacionales de la primera Constitución Nacional. Forma de gobierno republicana representativa. Lo importante es que la forma de Estado iba a ser federal. Es la primera vez que se pone el término federal en la Constitución. Fíjense el artículo 2, sostenimiento del culto católico apostólico romano, ¿sí? La connivencia con la Iglesia para sostener los gastos de la Iglesia. Pero fíjense el artículo 3. Capital del Estado sería la ciudad de Buenos Aires por ley especial. Ponen la capital en un Estado independiente, porque Buenos Aires no estaba más. Pero dicen que va a ser por ley especial. De alguna forma empezaban a ver que la única manera que haya, ¿sí? Sobre todo los liberales, que haya un Estado conformado general era con Buenos Aires, no sin Buenos Aires. Por eso no tocan este artículo.
Después viene, obviamente, a partir del artículo 14 en adelante, todo lo que es la Declaración de Derechos y Garantías, ¿sí?, de los ciudadanos, ¿sí?, los derechos civiles, los derechos individuales y demás. Y esa toda es la parte orgánica de la Constitución. Y después está la parte, la parte dogmática de la Constitución, Declaración de Derechos y Garantías. Y después está la parte orgánica, que es la parte de los poderes, ¿sí?, los famosos 3 poderes, por eso es republicana representativa. Poder legislativo, 2 cámaras, cámaras de representantes, diputados, elegidos directamente por el pueblo. Después está la Cámara de Senadores, elegidos por las legislaturas provinciales, obviamente. El Poder Ejecutivo, un presidente, acá sí aparece la palabra presidente, que iba a durar 6 años en el gobierno y no iba a tener reelección directa. Y el Poder Judicial es la primera vez que se conforma una Corte Suprema de Justicia. 9 jueces, 2 fiscales y tribunales inferiores. Recuerda que antes era una alta Corte de Justicia. Bueno, acá aparece por primera vez la primera Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, pasando en limpio toda esta cuestión de la Constitución y demás, ¿sí?, ¿quién va a ser designado primer presidente constitucional? ¿Quién se imagina? Urquiza. Muy bien, ahí vamos. El primer presidente constitucional va a ser Justo José de Urquiza y vamos a tener el primer binomio, si se quiere, presidencial, presidente y vicepresidente. Salvador María del Carril, ¿sí?, otro personaje muy interesante también de la generación del 37, ¿sí?, que había sido gobernador de San Juan en un corto lapso y que va a ser, bueno, enemigo acérrimo también del rosismo en su momento, fue Salvador María del Carril. Este va a ser el primer binomio presidencial a nivel constitucional. Obviamente va a haber nuevos gabinetes ministeriales, como del Interior, de Culto, Justicia, Instrucción, Marina, Guerra y Relaciones Exteriores, ¿no? Digamos, convergían en esas 4 carteras. Claramente, ¿sí?, ahora la capital va a ser Paraná, porque se dan cuenta que el Estado de Buenos Aires no está más. Además, más allá de lo que diga la Constitución, la capital va a ser Paraná, porque el Estado de Buenos Aires no está, ¿sí? Las primeras leyes, si se quiere, que dicta Urquiza como presidente primer... Ahora ya tenemos, para que vayamos poniendo en cuenta, tenemos primer presidente patrio, primer presidente por ley de presidencia, y ahora tenemos primer presidente constitucional, ¿sí? Recuerden eso. Nos va a faltar uno más, y va a ser el último. Va a ser el primer presidente por República Unificada. Ya vamos a llegar. Las diferentes formas de ver los 4 primeros presidentes, si se quiere, ¿sí?, de nuestra historia argentina. Urquiza se da cuenta que el monopolio aduanero y del puerto de Gustavo Buenos Aires es tan grande que la Confederación no tiene recursos suficientes para autosustentarse. Entonces, decreta en julio de 1856 la famosa Ley de Derechos Diferenciales. ¿Qué significa esto? Que todos los productos que ingresaban a la Confederación Argentina o que se importaban y se exportaban, obviamente tenían que pasar por nuevos puertos. Habilita el puerto de Gualeguaychú, el puerto de Concordia. Estaban todos en Buenos Aires. No tenía proveeduría en el interior. Entonces, trasladar toda esa cuestión burocrática era muy compleja, lo cual hace que la Confederación no tenga grandes importaciones y no pueda tampoco exportar mucho. Y empieza a haber escasez de metálico, escasez de oro. Se empiezan a fugar divisas. No hay plata, ¿sí? Como diría un personaje de hoy en día. Entonces la Confederación trata de imprimir papel moneda, ¿sí? Lamentablemente, al no haber respaldo de ese metálico, tampoco resulta, los viejos patacones de aquella época no son muy útiles, y empieza a ver que cuenta que de alguna manera tenía que incorporar a la Confederación al Estado de Buenos Aires, a la provincia rebelde, como él le
Sí, Jesús. ¿Pero no era Urquiza el que le gustaba el metálico? Digo yo. Por ahí se habrá quedado sin el metálico. Y pasa muy bien, Jesús. Lo que pasa es que fugó bastante siendo gobernador. ¿Sí? Jugó bastante. Claro, a eso me refería. Si a él le interesaba tanto el oro. Porque aparte, Jesús, como vos bien decís, una cosa es ser gobernador y otra cosa es ser presidente. Ya tenía antes provincias. Eso es un poco mi... Los seres tienen que formar parte sí o sí de lo que... Urquiza intenta reunirse con una y sí, resultado. Y parece que en la de San Juan se va a trasladar. Se produce el asesinato de un que es el gobernador Nazario Benavides. Nazario Benavides trifulca en el unitario, termina matando. Quien creaba esto de fondo era un tal Sarmiento. ¿Qué hace Urquiza como presidente? Porque te vamos a declarar la guerra. ¿Qué hace Urquiza? Es la excusa que estaban necesitando. ¿Sí? Urquiza va a invadir en la segunda batalla de Cepeda, de octubre de 1859. Esta batalla de Cepeda es muy importante, es la segunda, ¿sí? La otra fue en 1820, como ya hemos hablado, donde definitivamente la Confederación triunfa sobre las tropas del Estado de Buenos Aires y es derrotado Mitre en el campo de batalla. Seguía siendo muy fuerte el ejército de la caballería de Urquiza y era conjunto con el ejército de la Confederación y triunfan en la famosa batalla de Cepeda. Por la batalla de Cepeda se va a firmar el famoso Pacto de San José de Flores. Este Pacto de San José de Flores es, si se quiere, el triunfo de Buenos Aires en la diplomacia. Pero yo recién les dije que en el campo de batalla había ganado Urquiza. Bueno, parece ser que era tanta la necesidad de Urquiza de que Buenos Aires se suma, que firma el famoso Pacto San José de Flores. Por este Pacto San José de Flores, si bien se va a reconocer que el Estado de Buenos Aires perdió la batalla de Cepeda, pero se va a reconocer que Buenos Aires va a formar parte de la Confederación Argentina. Pero Buenos Aires va a dejar supeditada su incorporación a la Confederación cuando revise los artículos de la Constitución que firmaron las provincias, la jure o decida por una convención provincial hacer las reformas a la Constitución para poder incorporarse. ¿Qué creen que hace Buenos Aires? ¿Qué les parece que hace Buenos Aires? La reforma. Así es. Establece una convención provincial para reformar algunos artículos de la Constitución Nacional. Pero como no había sido derrotada en el campo de batalla, bueno, era tanta la necesidad de que forme parte que le daban esa concesión. El Pacto San José de Flores le reconoce a la provincia de Buenos Aires todas sus propiedades y todos sus establecimientos, excepto la aduana. Tengan en cuenta eso. Pero como la Confederación sabía que la aduana era importante para Buenos Aires, le dice, bueno, por un periodo de 5 años aproximadamente vamos a darte las rentas que generaba la aduana para que no te quedes sin recursos. Así firma Buenos Aires su incorporación, ¿sí? Hizo una estrategia Urquiza, dice Damián. Sí, propia. Ahora vamos a ver qué pasa. Si llegamos ahora, lo vamos a ver, si no, lo vemos en la clase que viene.
Pero era tanta esa necesidad que se le dan muchas concesiones a Buenos Aires. ¿Sí? Y abajo de la plaquita ustedes ven que dice que hay un garante de este pacto, que va a ser el presidente de la República del Paraguay, el brigadier Francisco Solano López. Después vamos a ver qué pasa con este garante y por qué está este garante acá. Ana. Sí. Vaya, Ana, nomás. Terminamos un ratito. ¿Me van siguiendo ahí el Pacto San José de Flores? Buenos Aires es derrotada en Cepeda, pero impone condiciones en el pacto para ingresar a la Confederación. Finalmente se produce esa convención provincial y Buenos Aires reforma varios artículos de la Constitución. La famosa reforma del año 1860. Para el año 1860 se produce el cambio del binomio presidencial. Recuerden que duraban 6 años por la Constitución los presidentes. Asume un nuevo binomio presidencial para el 1860. Se va Urquiza y se va Salvador María del Carril. Va a asumir Santiago Derqui como presidente y Juan Esteban de Pedernera. Ahí los vemos a los dos. Santiago Derqui, cordobés, que había sido ministro de Instrucción Pública, ministro de Interior, perdón, en el gobierno de Urquiza, y Esteban Pedernera, que era héroe de las batallas de la Independencia y había sido senador por la provincia de San Luis. Este recambio es importante porque Derqui asume y Derqui quería sacarse un poquito la influencia de Urquiza de encima. ¿Y qué hace Derqui? Que tiene mejor idea de acercarse un poquito a Mitre, que para 1860 Valentín Alsina se va de la gobernación y Mitre asume como gobernador del estado de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos nuevas figuras. Se va Urquiza, se va Alsina, llega Derqui, llega Mitre. ¿Me van siguiendo? Derqui quería sacarse el lastre de Urquiza porque Urquiza era muy fuerte y muy potente. Y Derqui quería gobernar por derecho propio. No quería influencias. No tiene mejor idea que acercarse a quién, a Mitre. Mitre se da cuenta de que Derqui es una persona influenciable. Y le dice, tenemos que retocar unas cláusulas del Pacto de San José de Flores, porque nosotros queremos reformar la Constitución. A lo que Derqui dice, bueno, sí, adelante, lo que usted quiera. ¿Qué se reforma en la reforma del 60? Que la capital no iba a estar en Buenos Aires, dice Mitre. La capital no va a ser Buenos Aires. La debe designar el Congreso a futuro. Los impuestos de las aduanas van a ser nacionales, no provinciales. A lo que era provincia, ahora lo pasa a la nación. ¿Sí? No va a haber preferencia de puertos nuevos, le dice Mitre a Derqui. No, esa ley de derechos preferenciales no existe más. El único puerto va a ser el de Buenos Aires. Y Buenos Aires, por esta reforma también que se va a dar al 60, no quedaba, digamos, no le era, digamos, plausible de manera jurídica los pactos que habían firmado anteriormente la Confederación cuando el Estado de Buenos Aires no pertenecía. Entonces se resguarda cierto derecho propio sobre sus establecimientos. Finalmente, se va a firmar, ¿sí?, el Acuerdo Complementario del Paraná. El Acuerdo Complementario del Paraná, ¿sí?, de junio de 1860, va a ser un acuerdo que va a firmar directamente Mitre con Derqui, con sus delegados, ¿no?, y secretarios plenipotenciarios. ¿Cuál va a ser la cláusula fundamental de este acuerdo de Paraná? La siguiente. La aduana seguirá, por el momento, siendo administrada por Buenos Aires. Y a cambio, esta, Buenos Aires, adelantaría fondos para atender los gastos del gobierno de la Confederación. ¿Qué creen ustedes? Otra vez, el Estado de Buenos Aires se quedaba en manos de la aduana y del puerto. Y el Estado de Buenos Aires, me quedé con el Estado. Y la provincia de Buenos Aires, que se incorporaba a la Confederación, se incorporaba modificando más de 7 u 8 artículos de la Constitución Nacional. Esto fue aceptado por Derqui
en un congreso. Se va Leandro, vaya Leandro. Los que se van, por favor, déjenme presente porque me olvido. Ya vamos terminando. ¿Qué pasa con todo este caldo de ebullición? Y no, las cosas no van a terminar bien. Porque para que se plasmara todas estas reformas, lo debería decidir el Congreso Nacional. Es así como se convoca el Congreso para que se aprueben las reformas de Buenos Aires, mejor dicho. Pero, recuerden, como dijimos hoy, que para convocar un Congreso ya había igualdad de diputados de las provincias. Debían ser 2. Gracias, Juan. Debía ser 2 diputados por provincia. Bueno, ¿qué hace Buenos Aires? Elige congresales constituyentes de su provincia, en vez de en respeto de la ley nacional, por la ley provincial. ¿Qué significa esto? Que por la ley provincial Buenos Aires llevaba 12 diputados al Congreso. ¿Qué hace el Congreso Nacional? No, es por ley nacional, no por ley provincial. Echa a los diputados de la provincia de Buenos Aires. Esto produce un escándalo fenomenal, ¿sí? Derqui hace firmar una ley al Congreso, ¿sí? La famosa ley del 5 de julio de 1861, ¿sí? No se vayan todos que paso lista ahora, ¿eh? Bien, Horacio, vamos ahí. Que por esa ley del julio del 1800 rebelde y la declara para la intervención. Declara una intervención federal en la provincia de Buenos Aires. Dice que Buenos Aires rompió el Pacto de San José de Flores y rompió el Acuerdo Complementario del Paraná. Y establece el estado de sitio en la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde lleva esto? Como bien dijo un compañero recién, ya definitivamente la famosa batalla de Pavón. Del 17 de septiembre de 1861. Escucho. ¿Cuántos quería llegar Buenos Aires al Congreso? ¿12? 12 por la provincia. A ver, eso quería corroborar eso. Sí, 12 y eran 2, ¿sí? Porque usó la ley provincial en vez de la nacional. A propósito, obviamente. Finalmente si la batalla iba a ganar todas las leyes. Claro, claramente. Finalmente se da la batalla de Pavón, ¿sí? Que ya la mayoría debe conocer, en el arroyo Pavón. Saca el arroyo del medio, que divide Buenos Aires y ¿Vos venís mañana, no? ¿Viene Johnny? No, yo. Y Santa Fe. Donde obviamente, ¿sí? Esta es la famosa batalla más rara de la historia de la Argentina, una batalla corta, pero decisiva para lo que va a venir, porque es la batalla donde los ejércitos de la Confederación Urquiza, como muy mal jefe de ejército, parece abandonar los ejércitos y refugiarse en la provincia de Entre Ríos. A lo cual muchos generales quedan atónitos por la decisión de Urquiza y no saben qué hacer. Mitre Es 30, ¿no? Sí, hoy tiene que ya 3 retenciones. ¿No? 29. La batalla. No hay internet ahí. No sé qué. A ver, vamos a poner la aplicación. Row, ¿qué dice? Internet. No sé cómo gasta así cuando lo voy a pasar. Igual compré 10 GB hoy. No, tengo 8 GB todavía.
Apago, lo vuelvo a prender. Restablecelo y buscame de nuevo. Y dale. Ah, no, pues si te vas. Acá, en el cosito de wifi. No conectado, dice que Bluetooth. ¿Por qué no busca wifi? Yo te estoy pasando del mío y que no tengo una señal. ¿Vos tenés? No, no tengo una señal. No tenés wifi. Juan Sá. Juan Sá era gobernador de San Luis. Juan Sá. Ya había un Sá siendo gobernador de San Luis en el siglo XIX. Se van asesinando todos los caudillos federales y se va imponiendo la hegemonía porteña. Y acá es donde se da definitivamente, tras la batalla de Pavón, ¿sí?, este ascenso definitivo, ¿sí?, de Bartolomé Mitre en el poder. Bartolomé Mitre, influenciado por todo el odio acérrimo que todavía también seguía sintiendo Sarmiento, va a proponer este nuevo orden, si se quiere, del Estado a sangre y fuego. Como yo les dije, son derrocados todos los caudillos federales, son asesinados y pasados a degüello, excepto uno, Urquiza, que va a seguir siendo dueño de la provincia de Entre Ríos. Mitre, con toda esta cefalía que se genera, llega al poder, ¿sí?, y se autoproclama como gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Crea una categoría inexistente para el momento, porque ni siquiera toma en cuenta la Constitución para poder asumir. Definitivamente, en 1862, asume como presidente de la República Argentina, con la provincia de Buenos Aires, ya dentro de la Confederación como la conocemos desaparece y nace la República Argentina. Y acá tenemos el primer presidente con República unificada. ¿Me fueron siguiendo? Hoy vamos a llegar hasta acá. Fue un montón de información, lo sé. Pero ya tenemos los cuatro líderes. Primer presidente patrio, primer presidente por ley de presidencia, primer presidente constitucional y primer presidente por República unificada. ¿Sí? Clase que viene, empezamos con la unidad 2 y terminamos de ver este proceso de las famosas presidencias históricas y fundacionales y vamos a ver por qué no son tan así. Paso lista rápidamente. Aguánteme un cachito. A ver. Hoy. Avísenme si por ahí paso y está escrito, ¿eh? ¿Albornoz, Paola? Presente, profe. Bien, Álvarez Gastón. Araujo Leandro. Avísenme si por ahí lo escribieron en el chat y yo no me di cuenta, ¿eh? Araujo Leandro no está. Álvarez Gastón tampoco. Bien. Esperen que tengo algo. Presente Eduardo Álvarez. Esperen un segundo. Gracias por avisar. A ver. Ya voy, ¿eh? Presente Álvarez. Arce, Aníbal. Presente. Arramendi Melody. Arramendi. Araujo dijo presente. Bien. Arramendi Melody no está. Ávila Juan Sebastián. Presente, profe. Bien. Benítez Sandro. Benítez no está. Bustos Ariel. Bustos. Casal Milagros.
Casal. Casa Seca. Presente. Bien. Chaile, María Belén. Presente, profe. Bien. Coronel. Cristian. Presente. Echevarría Sofía, si estaba presente me dijo hoy. Especie Franco. Especie. Fur Juan Pablo. Fur. García Horacio. Presente. García Miranda Lucas. García Miranda. Garizoaín Lucas. Presente. Guerrero Héctor. Presente. Guerrero Valdemar. Presente, profe. Infante Marta Liliana. Presente. Laite Luis. Sí, presente. Laite está. Presente. Magnone Damián está, porque lo vi. Malberti N también está. ¿Sí? Martín Juan Alberto. Martín Juan Alberto. Presente. Bien, gustito, ¿eh? Martínez Alfonsina. Martínez Alfonsina. Martínez Jessica. Presente, profe. Presente Martínez Jessica, ¿verdad? Sí. Menchón Ricardo. Presente, profe. Bien. Miñón Meleine. Sí, la vi. Está. Presente, profe. Bien. Ojeda Claudio. Ojeda Claudio. Orlando Jonathan. Presente, profe. Pirani Luis. Presente, profesor. Rodríguez Daniel. Presente, profe. Rodríguez Laura. Presente. Rotela Alejandro. Rotela. Suárez Dayana. Suárez no está. Bueno. Villafañe Leonardo. Sí, Villafañe está. Presente. Viboda Hernán. Presente. Watson D'Angelo. María. Watson. Sanek Héctor. Presente. Presente Sanek. Watson. Presente. Presente Y Sanek Sanek también. presente. Bien. Sanerato Janina. Presente. Bien, perfecto, chicos, chicas. Los dejo por hoy. Ya es muy tarde. Nos pasamos unos minutitos, pero lo teníamos que hacer, si no, no entraba. Clase que viene seguimos, empezamos la unidad 2 y seguimos viaje, ¿sí? Cualquier duda, consulta, me escriben, nos comunicamos, ¿sí? Gracias. Buena semana. Luego, profe. Semana, nos vemos. Voy a ver, que muchos dijeron presente acá. A ver. Profe Buenaventura, el profe.